Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Ana Barajas, licenciada en Psicología y yo les voy a hablar de la técnica de autoobservación en investigación cualitativa. Antes que nada, creo que es importante definir qué es la autoobservación y yo lo dividí dentro de dos personajes, ¿no? Primero por el investigador. Dentro de la investigación cualitativa, el investigador cuando pone en marcha esta técnica, principalmente es para registrar una fuente de datos mediante, valga la redundancia, registros y análisis de procesos internos y externos. Pero pues, ¿para qué hacen esto, no? Se tiene como objetivo principal pues la reflexión del investigador y estos registros son sus reacciones, sus emociones y pensamientos durante el proceso de recolección de datos e interacciones con otras personas. Aquí la reflexión va a tener un resultado clave, va a ser muy importante, ya que se espera que el investigador sea consciente de lo que pudiera llegar a tener y además de los sesgos que pudieran surgir dentro de su propio papel, dentro del campo de estudio. Por otro lado, y en lo que nos vamos a enfocar en esta pequeña investigación y en este pequeño podcast, es el autorregistro de los participantes. Es básicamente lo mismo, el registro de estas reacciones, emociones, pero mediante diarios, notas de campo u otros métodos. Aquí se le pide al participante, se le piden estos registros que pueden ser, como les dije, pues pensamientos, emociones, conductas y otros procesos en relación con el fenómeno que se está estudiando, cualquiera que éste sea. Los datos obtenidos de estas introspecciones son la perspectiva subjetiva y esto es bastante importante porque se nos menciona que estos datos son sumamente ricos ya que no es posible recuperarlos desde una observación externa, que es lo que se nos menciona comúnmente con la autoobservación. Hay varios artículos científicos que justamente hablan de eso. Yo lo relacioné principalmente con estas técnicas en la terapia cognitivo-conductual que se utilizan dentro de los procesos terapéuticos, que son como autorregistros en diarios, como ya se los mencioné, y pues otros tipos de modelos de registros. Dentro de nuestra investigación, que fue particularmente del tema del duelo digital, con mi participante yo indagué bastante cómo ella vivió este proceso del duelo en sus plataformas digitales, que principalmente fue Facebook, ¿no? Y lo relaciono bastante con estas técnicas Particularmente para mí fue un poco difícil hacer una diferenciación entre estas técnicas utilizadas en TCC y la autoobservación que después estamos investigando pues en metodología cualitativa. Con la participante con la que tuve oportunidad de platicar, nos compartió su proceso de duelo en sus redes sociales, particularmente en Facebook. Fue bastante interesante porque teóricamente pasamos por cada una de las etapas sin que yo tuviera una estructura propiamente fija, ¿no? Y lo más interesante que yo encontré dentro de esta pequeña entrevista fue su resignificado. En algún momento le pregunté cómo se sentía al respecto de que hubiera una huella digital de su proceso de duelo en Internet desde hace más de 10 años. A lo cual ella pudo hacer esta reflexión y poder ver que desde sus primeras publicaciones se podía ver el enojo, después este proceso muy marcado de depresión, pero finalmente ella se dio cuenta de que le dio un resignificado bastante bonito. Al principio ella me contaba que le daba bastante vergüenza publicar en redes sociales, no porque tuviera vergüenza de su pérdida, de la pérdida de su familiar, sino que no quería que la vieran como con pena. Sin embargo, lo que yo más rescato de esta pequeña entrevista es que llegó a poder decirme, ¿sabes qué? Yo lo sigo haciendo porque quiero honrar lo que era mi mamá. Quiero que todos mis contactos dentro de mi perfil sepan cómo era ella, sepan lo que significó en mi vida y que su pérdida vaya más allá de lo trágico que fue. Entonces, la conclusión a la que yo llego con esta técnica en la era digital es que no es muy diferente a los diarios que comúnmente utilizan los terapeutas. Y justo ella me platicaba que llegó a tener un diario, pero lo perdió en algunos años por mudanzas. Entonces,
esta huella digital que ella dejó en internet, en sus redes sociales, la pudo llevar a esto que yo les platicaba, a hacer una introspección y una reflexión de su propia pérdida. Entonces considero que es algo nuevo, pero es algo que particularmente a ella le funcionó bastante, tanto como para darle un resignificado.